Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión síncrona del día de hoy. Hoy es viernes 24 de marzo. Estamos cerrando ya su tercera semana del módulo propedéutico. Esta es la semana antes de la semana de integración que comienza el día lunes y es la última semana en la que van a entregar sus dos actividades integradoras como cada semana y lo hemos estado comentando en estas sesiones, ¿vale? Para quienes vean este video después, es importante que tomen en cuenta la parte donde hablaremos acerca del foro de integración, puesto que el foro de integración es una actividad que se evalúa y es una actividad que tiene un peso en su calificación. Buenas tardes, Alberto, bienvenido. Estamos comentando acerca de la importancia de la sesión, que vamos a tocar temas como el foro integrador, vamos a revisar un poco más acerca de las actividades de la semana, puesto que en algunas actividades que he revisado noto que todavía hay algunas dudas. Entonces, hay aspirantes que se están integrando por primera vez en esta tercera semana y están entregando sus actividades integradoras con una extensión, pero fuera de tiempo. A esos aspirantes es muy importante que puedan ir a revisar la pizarra de sesiones y que puedan ver las sesiones que están ahí grabadas. En esas sesiones, uno a uno hemos ido detallando la forma en la que se hacen las actividades integradoras y bueno, es importante que cuenten con ese recurso y con ese conocimiento para poder entregar sus actividades de la mejor manera. Para todos ustedes, mis felicitaciones por estar ya cerrando la tercera semana. Es un trabajo casi de un mes, ya la siguiente semana será la semana de cierre, semana que es un poquito más exigente en cuanto a sus contenidos y que además lleva el proyecto integrador, que es el 30% de su calificación de módulo, por lo cual pues es una de las actividades más importantes que van a realizar en su módulo propedéutico, ¿vale? Entonces vamos a compartir pantalla, vamos a cerrar algunas dudas que tienen que ver con las actividades integradoras de la semana y después hablaremos sobre el foro integrador, que es una actividad que deben empezar a hacerla a tiempo el día lunes para que puedan cumplir con todas las especificaciones que este conlleva. Como se los comenté desde las primeras semanas del módulo, donde, bueno, semana 1 y 2, donde estuvimos revisando los espacios de foro que tienen para el intercambio de ideas, comentamos sobre el foro integrador y es el único foro que sí se califica. Es un foro que tiene unas reglas bastante específicas en cuanto a su manejo y en cuanto a su participación y que vale el 8% de su promedio de módulo. Entonces es una actividad de bastante importancia, no solo por eso, sino porque además es un muy interesante espacio de aprendizaje. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Alberto, si tienes alguna duda en algo que te pueda apoyar, sé que probablemente estás en tu horario de trabajo, te agradezco que estés presente de cualquier manera, pero cualquier duda, ya sabes que por favor me interrumpes para que yo pueda escucharte. ¿De La acuerdo? primera. Buenas tardes, asesora. Sí, no se preocupe también. No había podido acceder a las anteriores, pero ya poco a poco le voy entendiendo más a la plataforma y voy viendo los enlaces para entrar a la videollamada. Está Pero perfecto, pues aquí Alberto. trato de estar. Sí. Está muy bien. Recuerda siempre que, bueno, este programa está justamente pensado para que puedan accederlo en los horarios que sea conveniente para ustedes. Hay estudiantes de toda la República y con muchas diferentes situaciones de vida, de empleo, de familia, etcétera. Entonces, si bien, bueno, estar en estas sesiones les da ese puntito extra al final del módulo, todas las sesiones se graban y todas están disponibles para después, ¿de acuerdo? Sí, ¿Tienes, enterado. ¿Tienes alguna duda, Alberto, con la que te pueda apoyar específicamente en esta reunión, ahora que lograste acceder? No, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Voy entendiéndolo paso a paso. Yo he entrado a la plataforma y voy leyendo y pues uno se va familiarizando pues conforme a la marcha, ¿no? Con el Entonces, proceso. pues no tengo ahorita dudas. Está perfecto. De cualquier manera, es importante mencionar y recordarles a todos que la forma en la que se trabaja el módulo propedéutico es un ensayo de los siguientes módulos. Entonces, sus siguientes módulos, los espacios de la plataforma, la manera en la que van a cargar y descargar sus actividades es muy similar a este módulo, así que si lo vas comprendiendo bien, puedes estar tranquilo que una vez que pasen a ser estudiantes, vas a fluir bien dentro del espacio.
Normalmente cuando comparto pantalla, que es lo que voy a hacer ahora, apago la cámara para que pueda fluir mejor un poco la señal de internet y que no se haya ahí confusión de datos. Entonces, cualquier cosa, por favor, me interrumpes con toda confianza, que este espacio es para ustedes. Bueno, vamos a ingresar a plataforma, como siempre lo hacemos, dando clic en mi comunidad de aprendizaje. Y una vez que estemos en ese espacio, nos identificamos en esta parte. Bueno, que ustedes ingresan acá al módulo propedéutico, pero siguientes meses, ya que sean estudiantes, van a ingresar en este apartado de color anaranjado. Voy a refrescar, como que se trabó ahí un poco. Les pide su ID. Ya si ustedes guardan su contraseña será mucho más sencillo. Yo en la computadora tengo guardada la contraseña, no la tengo que volver a ingresar. Y llegamos a mis campus. Como pueden ver, ustedes aquí solamente tendrán Campus 3, Generación 51. Y en este espacio es donde pueden revisar los servicios y recursos que les ofrece Prepa en Línea CEP. ¿Por qué estoy comentando esto? En una de sus actividades integradoras, la actividad integradora número 5, que es la que tiene una tabla que ustedes deben llenar en comparación de los diferentes tipos de educación a los que han estado ya expuestos. En una de los apartados les pregunta acerca de qué servicios les ofrece Prepa en Línea CEP, y ahí hay alguna confusión en varios de los aspirantes, puesto que me mencionan que les da la facilidad de estudiar a sus propios tiempos, que pueden ustedes obtener más recursos si así lo necesitan. Bueno, esta parte de que es desde casa y no tienen que a lo mejor gastar en un transporte, etcétera. Todos esos son, digamos, beneficios que tiene el estudiar en línea en esta plataforma de Prepa en Línea CEP. Sin embargo, cuando se habla de servicios y recursos que les ofrece el programa, se están refiriendo justamente a esta parte, donde ustedes tienen diccionarios, descargas, diferentes videos, acceso a SIGAPREP. Esta es la parte de servicios y recursos que es importante mencionar en esa tabla, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir los servicios y recursos que ofrece con los beneficios que puede tener para ustedes estudiar en esta modalidad. Si estuviéramos hablando de una escuela física, ¿no? Como una preparatoria física, a lo mejor algunos de esos servicios serían la biblioteca, la enfermería, un salón de apoyo psicopedagógico. Esos serían los servicios y recursos que ofrece. En este caso, esta sección es la de servicios y recursos. Vamos a revisar la actividad integradora número 5. Llegamos a este espacio que es mi campus y aquí es donde ingresamos directamente a mi aula. Y llegamos al espacio de mi aula, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, importante recordarles que en la primera parte del módulo, aquí es donde tienen la pizarra de sesiones. En la pizarra de sesiones es donde ustedes van a ver los enlaces publicados para poder entrar a las videosesiones. Siempre van a ver uno con pin. Con pin quiere decir que va a estar hasta arriba de todos los mensajes. No importa cuántos mensajes se publiquen después de este. Como pueden ver, este se publicó el día 6 de marzo y sin embargo sigue hasta arriba. Eso es porque tiene un pin. Y estas son las videosesiones de módulo a las cuales ustedes van a poder ingresar con los ADD. La siguiente y última sesión que tienen para ingresar es el martes 28 de marzo y bueno, aquí está el enlace por el cual van a poder entrar a esa sesión a las 10 de la mañana. En caso de que ustedes no tengan disponibilidad para poder estar a las 10 en este enlace, no importa. Después, terminada la sesión, ustedes van a poder ingresar al mismo enlace
y van a poder ver esa sesión en grabado. ¿De acuerdo? Estoy haciendo esta remembranza para aquellos aspirantes que están integrándose en este momento para poder darles la información y que puedan cumplir a tiempo con sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es el mensaje con PIN y los demás mensajes en la pizarra de sesiones siempre van a ver que tienen una invitación a una videosesión, que digamos es la invitación a una videosesión como esta, donde se les explica para qué es la sesión, la hora a la que se va a iniciar, el enlace para integrarse a la sesión. Esa es la invitación. Y una vez que termina la sesión, es decir, nosotros tenemos en este momento esta sesión que durará de 40 a 60 minutos y después de ese tiempo yo voy a publicar un enlace a la sesión grabada. Por esa razón, todas estas sesiones se graban. Quienes no pudieron estar de manera presencial, aquí tienen la invitación a la sesión síncrona. Una vez que terminemos, publicaré un nuevo mensaje que va a aparecer aquí en medio, donde estará el enlace a la sesión grabada, para que en cualquier momento ustedes puedan entrar y ver la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? Eso funciona así para todos sus módulos. Está la pizarra de sesiones. La semana pasada hablamos acerca del mapa curricular y de cómo hay módulos que pueden ser un poco más complejos que otros, como por ejemplo un módulo de inglés, un módulo de matemáticas. Eso ya depende también de las habilidades personales de cada quien. Y es en esos módulos donde es bien importante que traten de estar muy pendientes de las sesiones síncronas, pues es en ellas donde van a poder resolver de manera inmediata todas sus dudas y poder tener muy claro cómo es que se llevarán a cabo los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a revisar una vez más este recurso que son las actividades y evaluación. Y principalmente nos vamos a enfocar en este cuadro. También en su actividad integradora número 5 se les pregunta sobre la forma de evaluación, cómo se evalúa el módulo. Y bueno, este es justamente el desglose de cómo se evalúa el módulo, cómo se conforma su calificación para el final del módulo. De qué manera y con qué elementos se toman en cuenta para que ustedes al final del módulo se diga, bueno, terminaste el módulo con un 86 o con un 97 o con un 100. Entonces, esta es la manera en la que se forma su calificación. Nosotros ahorita estamos en semana 3. Esta semana 3 ustedes van a entregar 2 actividades integradoras, cada una que vale el 7% de su calificación final, y la última actividad de las habilidades socioemocionales que vale el 5%. Esto quiere decir que esta semana, si ustedes suman estos porcentajes, esta semana equivale al 19% de su calificación total de módulo, lo cual pues es un porcentaje ya alto, sobre todo en esta parte del módulo propedéutico, donde de alguna manera sí hay que tener un promedio que nos ayude a ganarle a otros aspirantes en promedio para poder pasar a ser estudiantes. Recordemos que el módulo propedéutico tiene muchos aspirantes y solamente algunos cuantos pasan a ser estudiantes y no siempre depende de una calificación aprobatoria, es decir, un 7 o un 6 no nos asegura que pasamos el módulo y podemos ser promovidos. Esta calificación de este módulo en particular debe ser una calificación alta para que nosotros podamos alcanzar un lugar, pues si estamos un poco aquí en competencia con el resto de los aspirantes. Están ustedes en el grupo número 104 y en cada grupo hay más de 50 o 60 aspirantes, lo cual implica bastantes personas. Entonces, por esa razón, pues es importante tener esto en cuenta y tratar de tener los mejores puntajes. Estamos en semana 3, sin embargo, desde ahora me es muy importante que podamos fijarnos en la importancia que tiene semana 4. De alguna manera, las actividades integradoras que se realizan en las primeras 3 semanas del módulo suman el 42% de su calificación total. Si se dan cuenta, estas 3 semanas que ya han cursado, más estas 2 habilidades socioemocionales,
apenas alcanzan el 50% de su calificación, es decir, apenas llevan la mitad del promedio asegurado. Eso pensando que en todas sus actividades hayan sacado 100, ¿no? O hayan tenido el mejor puntaje. Valen el 52%. Sin embargo, todo lo demás se define en semana 4. Semana 4 tiene un peso porcentual muy importante, pues solamente el proyecto integrador tiene un valor del 30% de su calificación final. Es decir, si ustedes sacaran 100 en todas sus actividades, pero no entregan el proyecto integrador, lo máximo que pueden aspirar en su calificación final es a un 70. Entonces, bueno, eso nos deja ver la importancia de la siguiente semana. Y aunque yo sé que aún estamos cursando semana 3 y hay varios aspirantes que todavía tienen por terminar y entregar sus actividades integradoras, es importante hoy viernes que podamos tocar este tema para que la siguiente semana ustedes tengan las herramientas para entrarle ahora sí con todo al proyecto integrador, al foro de integración y a su autoevaluación, que suman el 43% de sus actividades de módulo, ¿de acuerdo? Más este 5% que es el que ustedes hayan estado activos durante las 4 semanas en plataforma. Entonces, así es como se conforma la evaluación de sus actividades. Eso se los preguntan en su actividad integradora, de esta semana, y es importante que lo tengan claro. Eso y también la parte sobre cómo es que nosotros, los asesores virtuales, evaluamos sus actividades. Como se los dije al principio, nosotros los asesores, entendiendo y comprendiendo que hay estudiantes de todos los estados de la República y de muy diferentes contextos, no podemos basar nuestra evaluación en un punto de vista personal ni en nuestro propio criterio. Si bien sí juega un papel importante, nosotros no necesariamente tenemos que tener una herramienta que asegure que todos los aspirantes están en igualdad de oportunidades y que todos tienen que entregar lo mismo de forma muy específica para poder alcanzar diferentes puntos. Esa herramienta que nosotros los asesores utilizamos para evaluar sus actividades es la rúbrica. En cada una de sus actividades integradoras, cuando ustedes entran a la actividad integradora y pueden ver la descripción, el propósito, qué se necesita, qué es lo que van a entregar, cómo lo van a realizar, hasta abajo tienen este apartado que dice cómo se evaluará. Y en ese apartado ustedes pueden revisar la rúbrica de calificación. La rúbrica cambia según la actividad integradora que nosotros estemos evaluando, ¿de acuerdo? Si nosotros entramos a la rúbrica de este proyecto integrado, de esta actividad integradora número 5, verán que la rúbrica se enfoca en la realización de la tabla, porque justamente la actividad es una tabla que ustedes tienen que llenar. Ahora vamos a descargar de nuevo el documento y lo vamos a volver a revisar para que no haya dudas. Sin embargo, quiero que veamos con detenimiento. Para ustedes alcanzar en este campo de lo cognitivo el mejor puntaje, que sería un puntaje experto, tienen que elaborar un documento en procesador de texto con 2 tablas. En una de ellas, describir con claridad la información sobre su educación primaria y secundaria. En la segunda, describir información concisa con base en el modelo educativo de prepa en línea, comparar objetivamente su experiencia educativa previa con lo que viven en prepa en línea y en función de esa comparación y de ese análisis, redactar con claridad el reto más importante en su formación a distancia. Digamos que esto los ubica en el campo experto y quiere decir que están cumpliendo con todos los puntos del documento. Voy a descargar el documento para que lo podamos tener abierto al mismo tiempo. Puesto que es importante que podamos hacer una
una comparación de la rúbrica con los documentos que se tienen que entregar. Y como siempre les digo, la mejor manera de asegurar un excelente puntaje es que a la hora de estar haciendo su proyecto, sus actividades integradoras, tengan a mano la rúbrica de calificación y la estén revisando constantemente para que ustedes puedan ver qué es lo que les está haciendo falta y dónde yo como asesor virtual voy a encontrar esas áreas de oportunidad que me hagan tener que ubicarlos un poquito más abajo en la tabla de calificación. Se está tardando un poquito en abrir el archivo. Vamos a ver, abrirlo de nuevo. Listo. Me voy a ir a la parte de la rúbrica de calificación. Esto, como lo vimos, es un ejemplo. Las primeras 3 páginas del documento son un ejemplo acerca de cómo es que ustedes van a responder este cuadro. Esto es un ejemplo y ustedes van a trabajar en este cuadro de color azul. Esta sería la tabla en línea CEP. Aquí está la parte de los servicios institucionales que les estaba comentando, la para evaluar. Aquí es muy importante tener en cuenta porque ha sucedido que me envían los documentos donde dice que el asesor virtual debe calificarlos en 24 horas. Y es bien importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros los asesores contamos con 72 horas hábiles después de ustedes haber entregado su actividad. Quiere decir que ustedes pueden entregar su actividad un día y 3 días después estarán recibiendo retroalimentación y eso aún está en tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí abajo tenemos la parte que les comentaba de los servicios institucionales. Esto tiene que ver con los servicios y recursos que encuentran en el apartado de Mi Campus. Es importante que lo identifiquen bien, ¿vale? Entonces, la rúbrica aquí menciona 2 tablas y una comparación sobre la experiencia educativa previa. Eso se refiere a estas 2 preguntas. Aquí es donde tenemos que hacer una redacción de 4 a 8 renglones. Es muy importante mantener esa extensión. Este es un ejercicio de redacción que les va a ayudar en todo su camino de prepa en línea y es bien importante que empiecen a hacer esos ejercicios de creación de lenguaje escrito para poder cumplir con todas las especificaciones de sus actividades. No solo eso, sino que en la evaluación del campo del pensamiento crítico, mientras más obvio sea que ustedes han realizado un análisis profundo de cada situación, no solo en este módulo propedéutico, sino en módulos posteriores, mejor va a ser su puntaje en la parte del pensamiento crítico. Pensamiento crítico quiere decir que ustedes reciben información, la analizan, la procesan, llevan a cabo un proceso de reflexión y forman sus propias conclusiones sobre el tema y entonces las exponen, ¿de acuerdo? Hicimos este ejercicio la semana pasada, el día miércoles. Es importante que hagan sus redacciones de la extensión que se les está pidiendo, tanto en esta actividad integradora número 5 como en la actividad integradora número 6, donde ya se pide una redacción mucho más amplia, ¿no? Eso en cuanto a la actividad integradora 5. Podríamos seguir revisando la rúbrica. Por ejemplo, quien me contesta, no hay ninguna diferencia entre los módulos educativos. Bueno, pues claramente está aquí. Intenta, pero no logra hacer una comparación sobre su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en prepa en línea o no redacta el reto más importante de su formación a distancia. Todo eso está dentro de la rúbrica. Es importante hacer las actividades con la rúbrica en mente para poder saber en cuál de estos apartados mi asesor virtual me va a poder ubicar y cómo voy a acceder a esos puntajes.
Si nosotros no estamos poniendo el nombre correcto en el archivo, entonces no estamos atendiendo al 100% las indicaciones para llevar a cabo la actividad. Si no estamos cumpliendo con la extensión de redacción de 4 a 8 renglones, no estamos atendiendo las indicaciones tampoco. Entonces, toda la rúbrica es muy detallada, es muy detallada en cuanto a lo que debemos hacer. Esta rúbrica de calificación de su actividad integradora número 5 no es igual a la rúbrica de calificación de la actividad integradora número 6. Entonces, cada actividad ustedes deben revisar la rúbrica de calificación. Vamos a revisar rápidamente la actividad integradora número 6 para que podamos entonces hablar ya sobre el sobre el foro integrador. ¿De acuerdo? Retomo algunos para realizar sus tareas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a descargar el archivo, mi educación en prepa en línea CEP, y voy a también abrir, este es el 5, voy a también abrir la rúbrica de calificación. Si bien muchísimo más amplia y larga. Ojo, no quiere decir que me voy a poner a escribir hasta llenar una hoja. Quiere decir que voy a llevar a cabo una reflexión y que todo lo que yo ponga por escrito va a tener correspondencia y relevancia en cuanto a las cosas que se me están preguntando. En este archivo de la actividad integradora 6, si bien parece que son solamente 3 ejercicios, son ejercicios que pueden llevar bastante tiempo. El primero de ellos nos pide hacer un análisis de una reflexión que tenga que ver con estos puntos que nos ponen acá. Estos puntos son diferencias entre las educaciones, las ventajas de estudiar en prepa en línea, qué cambios van a realizar en su vida para poder llevarlos a cabo, qué estrategias de estudio han aplicado o piensan que pueden aplicar para que tengan un proceso exitoso de estudio. Estos puntos no los vamos a contestar acá abajo, aspirantes. Lo que hay que hacer es hacer una reflexión y redactar un análisis de la reflexión. Es decir, voy a escribir en una hoja mínimo de media cuartilla, máximo de una, mi reflexión que tenga que ver con todos estos puntos. Entonces, la rúbrica de calificación, y ahora vamos a ella, puede ser el nivel experto, elabora en procesador de texto donde integra en mínimo de media cuartilla una reflexión clara y objetiva sobre los 4 puntos. O entregar en un procesador de texto donde integra en menos de media cuartilla una reflexión ambigua sobre los 4 puntos señalados. Es decir, si ustedes en su proyecto, en su actividad, escriben y contestan todo esto con 2 o 3 renglones, no hay manera de que puedan alcanzar los puntajes altos de la rúbrica. ¿De acuerdo? Si se pueden dar cuenta, el nivel experto, capacitado y aceptable, que ya van perdiendo puntos por diferentes situaciones, todavía están exigiendo que estén entregando mínimo media cuartilla de redacción. Cuando ustedes no alcanzan media cuartilla, inmediatamente yo tengo que ya ubicarlos en alguna de estas 2 secciones y eso ya afecta su calificación en gran medida. Lo mismo, también aquí, pues tendría que ubicarlos en uno que diga que no están atendiendo a lo que se les pide, que es redactar de media a una cuartilla. La parte de la ortografía y la redacción siempre es bien importante también, ¿no? Que eso pues lo vengo diciendo desde semana 1, hay aspirantes que ya han sido muchísimo más cuidadosos con este tema. Recordemos que es una curva de aprendizaje, que es una habilidad que se trabaja durante toda la vida, sin embargo, importante tener en cuenta que la rúbrica lo menciona y que yo, como en mi desempeño de asesor virtual, pues me veo obligada a señalar si tienen errores ortográficos de redacción, sintaxis o puntuación. ¿Vale? Y bueno,
la parte del pensamiento crítico, que es la que les comentaba. Puede ser presentar una reflexión objetiva, comparar, valorar las ventajas, que a la hora de yo leer su trabajo me dé cuenta que hicieron un análisis profundo de la situación tal como se pide, o que contestaron vagamente, que a lo mejor contestaron en 1 o 2 renglones nada más, no cumplieron con la extensión que les pide el documento de 2 párrafos de 5 líneas, aquí lo podemos ver, en los puntos 2 y 3, quiere decir que estas dos las van a contestar en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, aquí no tienen máximo, aquí se pueden extender cuanto necesiten, pero por lo menos tienen que ser 2 párrafos de 5 líneas, es decir, 10 renglones, solo para pregunta 2. Entonces, quienes me han entregado sus trabajos y solamente contestan con 1 o 2 renglones aquí abajo, yo no puedo ponerlos en una parte alta de la rúbrica porque no están cumpliendo con lo que se pide. En resumen, es muy importante siempre revisar la rúbrica de calificación, leer las instrucciones con cuidado y tratar de siempre atender a todo lo que se les está pidiendo. En este módulo propedéutico, sí, pero en todos sus 23 módulos que van a cursar de prepa en línea, también es de suma importancia que puedan hacerlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, bueno, eso en cuanto a las actividades integradoras de esta semana, como les comenté en la sesión del miércoles. Ustedes pueden regresar a revisar los recursos cuantas veces necesiten mientras estén haciendo su redacción y mientras estén contestando su cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden regresar siempre a estos recursos y volverlos a leer, guardarlos, hacer anotaciones para que esto les ayude a la hora de contestar sus actividades. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar. Sí. Bueno, y otra cosa importante de mencionar, las encuestas de opinión son un paso muy importante sin el cual no van a poder acceder a recursos de semana 4 y bueno, pues no quisiera que ninguno de ustedes llegue a semana 4 el día martes o miércoles y no pueda empezar su proyecto integrador o no pueda participar en el foro integrador. Es de suma importancia que terminen de contestar estas 3 encuestas y envíen sus respuestas antes del domingo para que no tengan conflicto para ingresar a los contenidos de semana 4, que es su semana de cierre. Bueno, vamos a empezar ahora con esta semana 4. Esta semana empieza el lunes 27 de marzo, es decir, el lunes a las 0 horas ya van a tener acceso a todos los recursos. Los recursos son recursos de repaso y semana de integración viene de la palabra integrar. Entonces, el objetivo de esta semana es que ustedes logren integrar todos los conocimientos que han adquirido en estas 3 semanas en un proyecto integrador. Este proyecto, el objetivo principal es que ustedes puedan demostrar y dejar asentado en papel que cuentan con todas las habilidades y los conocimientos para poder navegar dentro de la plataforma y llevar a cabo sus actividades de módulo 1, que es el primer módulo que van a empezar a trabajar, y con módulo 1 vendrán todos los demás módulos que siguen cuando se cursan en periodo ordinario, uno a la vez. El objetivo del proyecto justamente es eso. Entonces, de alguna manera, el proyecto lo que plantea es diferentes situaciones en las que son, digamos, preguntas frecuentes que se han presentado en los aspirantes y que ustedes ya hoy deben de poder resolver ese tipo de conflictos a raíz de lo que han aprendido en las semanas pasadas. Es decir, por ponerles un ejemplo, a lo mejor una de las situaciones que plantea el proyecto integrador es no puedo abrir uno de los archivos de la actividad integradora, el archivo no se descarga. ¿Qué harías si tú te metes a estudiar tu módulo y no puedes descargar el archivo de ninguna manera? ¿Qué tienes que hacer para poder resolver ese conflicto? Ya hablamos en semana 2 acerca de las redes de apoyo, de los asesores que tienen a su cargo,
de las funciones específicas que desempeñamos cada una de esas figuras acompañantes. Entonces ya ustedes deben de poder describir cuáles son los pasos a seguir para solucionar una problemática como esa, ¿de acuerdo? Aquí en el proyecto integrador. Sin embargo, lo que me interesa que veamos es el tema del foro de integración. En semana 4 ustedes tienen el foro Aprendiendo Todavía activo, que es el foro donde intercambiamos dudas, recursos, aplicaciones, herramientas que ustedes hayan descubierto que pueden ayudar y apoyar a sus compañeros o pedir apoyo por su parte. Pero también tenemos el foro de integración, que es el foro evaluable. El foro de integración tiene una manera muy específica de trabajar y esa manera de trabajar consiste en que ustedes tienen que forzosamente en este foro participar por lo menos 5 veces. Entonces van a tener que hacer al menos 5 aportaciones a este foro, pero no solo eso, sino que esas 5 aportaciones al foro deben ser en días diferentes de la semana. Si ustedes se meten al foro el día sábado y ese día hacen todas sus 5 aportaciones, no están cumpliendo con lo que pide el foro y dentro de la rúbrica de calificación del foro, como ya lo vimos, hay un apartado donde dice no está participando en días diferentes de la semana y ahí es donde yo tendría que ubicar su participación y eso por consiguiente baja su calificación. En este foro ustedes van a participar al menos 5 veces y al menos en 5 días diferentes de la semana. Y de aquí la importancia de que hablemos de este tema el día de hoy viernes. Hoy es día viernes, este foro se activará el día lunes y si ustedes tienen que participar en 5 días diferentes, pues tendrían que empezar a participar el día lunes para que puedan participar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y cumplir con los 5 días de la semana que tienen que hacer sus publicaciones. Digamos que si se tardan mucho, el último día que ustedes pueden hacer su primera aportación para poder cumplir con ese punto sería el día miércoles. Si ustedes participan por primera vez el día miércoles, quiere decir entonces que van a poder participar el día miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo su última aportación. Y de esa manera pues estarán cumpliendo con 5 días diferentes de publicaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a publicar en el foro asesora? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, tiene una propuesta muy interesante. La pregunta detonadora del foro es esta. ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Esa es la pregunta detonadora del foro. Y su primera aportación, la primera vez que ustedes comenten en el foro, lo que deben hacer es responder a esta pregunta. No vamos a poner una aportación donde digamos buenas tardes a todos, les deseo excelente semana. Eso corresponde al foro social. En esta parte, en el foro integrador, nuestra primera aportación debe ser esta respuesta. ¿Qué se necesita? ¿Qué hemos identificado cada uno de nosotros que es importante para poder ser un estudiante exitoso en línea? La primera aportación. De ahí vendrán otras 3 aportaciones y esas 3 aportaciones las tenemos aquí descritas. Lee los comentarios de tus compañeros, supongamos que ya contestaron la pregunta 5 o 6 aspirantes y ustedes van a leer los comentarios de sus compañeros y compartir la opinión por lo menos con 3 de ellos, es decir, a 3 de mis compañeros les voy a dar réplica y les voy a decir estoy de acuerdo contigo, me pasa lo mismo o yo pienso que la cosa es un poco diferente, que es más importante, no sé, la constancia que la organización, etcétera. Lo que vamos a crear entonces es un debate de opinión y esto va a propiciar que se haga un diálogo muy interesante de aprendizaje para todos. Esas son las siguientes 3 aportaciones. También pueden hacer preguntas, pueden darles consejos, pueden hacer sugerencias sobre qué es lo que se puede hacer, dar opiniones a favor o en contra de lo que están comentando. Entonces, siempre, por supuesto, respetando las reglas de etiqueta, siempre con respeto,
pero las siguientes 3 aportaciones pues tienen que ver con eso, con el intercambio de opiniones con mis compañeros. ¿Qué pasa si yo hago mi primera aportación el día sábado o el día domingo? No estoy dando tiempo a mis compañeros que están participando en el foro de dar réplica a mis comentarios y poder crear un diálogo. Entonces hay que participar en el foro los primeros días de la semana para poder propiciar este intercambio. Y en la última participación, para que sean 5 mínimo, que aquí está totalmente abierto. Yo he tenido aspirantes que a lo mejor hacen hasta 24, 25 aportaciones en el foro cuando la discusión y el intercambio de saberes está muy bueno y se genera como un clima muy amistoso. Entonces, ha habido aspirantes que hacen muchas publicaciones y eso está bien, siempre que sean constructivas, pero por lo menos tienen que ser 5. Poniéndonos en el entendido de que son 5, la primera respondemos el planteamiento del foro, las siguientes 3 aportaciones tienen que ver con los comentarios de nuestros compañeros y la última aportación, con la cual vamos a cerrar nuestra participación, es una conclusión que se desprende de los comentarios que he leído durante toda la semana. Es decir, todos los días me voy a meter, voy a leer los comentarios de mis compañeros y poco a poco voy a ir generando una conclusión acerca de esta pregunta. Entonces, por un ejemplo, la última aportación al foro sería: buenas tardes, compañeros. He leído todas sus opiniones y como conclusión me parece que una de las cosas que más importante es la organización del tiempo, ya que noto que para todos nosotros ese es un área de oportunidad, pudiera ser, ¿no? Entonces, así es como vamos a terminar nuestra participación en el foro con la última participación. Una vez más, tenemos la rúbrica de calificación del foro. Entonces, ustedes pueden consultar esta rúbrica y verán que dentro de la rúbrica está realizar 3 aportaciones nada más. Si ustedes solamente hacen 3 aportaciones, yo los tengo que ubicar acá. Sin embargo, si hacen menos de 3, es decir, que solo publiquen en el foro 2 veces, yo ya no tengo dónde evaluarlos que no sea la columna de 0 puntos. Entonces, al menos tienen que hacer 3 aportaciones al foro para que pueda ser evaluable. ¿De acuerdo? No podemos evaluar un foro con menos de 3 aportaciones. Esta rúbrica les pido la revisen con cuidado. No participa de ese ejercicio o solo retroalimenta a un compañero. ¿De acuerdo? Lo mismo, atender todas las especificaciones, errores ortográficos, que las aportaciones sean reflexivas, sean de importancia, que inviten a un diálogo constructivo. Igual acá, ¿no? Que las aportaciones promuevan el diálogo y también aquí, importante, y para asignar una calificación por participar en el foro integrador, tienen que participar al menos 3 días de la semana. Si solamente ingresan al foro en 2 días, se vuelve súper interesante. Es un espacio en el que normalmente se generan muy comentarios muy enriquecedores. También los aspirantes descubren que tienen muchas cosas en común. Es una excelente manera también de conocer a sus próximos compañeros. Entonces, realmente es una actividad muy disfrutable y muy constructiva. Es importante tratar de hacerla y llevarla a cabo tal como se piden las instrucciones. Es decir, el día lunes, empezando la semana, hacer la primera aportación y después durante la semana entrar al menos una vez diario para hacer mis siguientes aportaciones y cerrar la semana con una conclusión. De otra manera, pues no podrán alcanzar los mejores puntajes de evaluación en el foro. Alberto, me gustaría preguntarte si tienes alguna duda en cuanto a la... Entendí. Está claro. La mayoría o lo necesario. Ok, está perfecto. No sé si tengas algo. No, bueno, tenía una duda de las actividades integradoras que ya han sido calificadas, por ejemplo, de esta semana.
¿Se puede mejorar la calificación? Ya no, ¿verdad? Se puede mejorar la calificación si tu primera calificación ha sido reprobatoria o muy baja. Digamos que el parámetro es reprobatoria, pero una calificación de 62 o 63, aunque no sea una calificación reprobatoria, pues la verdad es que a mí sí me gusta como darles la oportunidad de que mejoren, ¿no? Su calificación. Dependería un poco de qué puntaje tengas. Y de cualquier manera, si tú haces las correcciones pertinentes y lo envías, yo lo voy a volver a revisar y te volveré a retroalimentar porque es un ejercicio pues importante y de mucho crecimiento. Entonces, bueno, pues siempre tienes la opción de hacerlo. Ok, sí, esas eran mis dudas. De acuerdo, Alberto. Pues muchas gracias. Voy a dejar de ya presentar, dejar de grabar la sesión. Espero haber atendido algunas de las dudas que todavía estaban presentes en cuanto a la realización de las actividades. Y recuerden, les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho, descansen mucho y nos vemos en su semana de cierre del módulo propedéutico para ya poder pasar a ser directamente estudiantes de prepa en línea. Felicitaciones y estoy pendiente de ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego, Alberto, muchas gracias. Hasta luego.